Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Alguna vez has estado tan enfermo que pensaste que ibas a morir, solo para darte cuenta de que la persona que prometió cuidarte ni siquiera notó que te habías ido? Déjame contarte sobre el día que mi cuerpo finalmente se rindió. Después de años de ser el omega perfecto, de hacer todo exactamente como se suponía, de nunca pedir nada, mi sistema inmunológico simplemente dijo, ya no más. Y cuando desperté en el hospital 3 días después, descubrí que mi alfa nunca había contestado una sola llamada. Eran las 6:10 de la mañana. Cuando terminé de hacer el desayuno de Dorian, le gustaban sus huevos de una forma específica, suaves justo antes de que la yema se derramara. Solía preguntarle si quería café o té, pero después de meses de escuchar lo que sea, dejé de preguntar. Hoy, hice té. Probablemente no lo notaría. Entró a la cocina como siempre lo hacía, vestido con un traje caro, su corbata ya anudada. Su aroma alfa era limpio y frío, como piedra pulida. Solía sentirme atraído a él hace años. Ahora apenas lo registraba. Revisó su reloj antes de mirarme. Tengo la llamada de liderazgo a las 7. Sin interrupciones. Ok, asentí. Tu desayuno está listo. Gracias, dijo, ya recogiendo su tableta y tomando asiento en la barra. No tocó la comida. Me quedé parado por un momento, sin saber si debería decir algo más. ¿Pero qué diría siquiera? Por favor, pregunta cómo estoy. Así no funcionaban las cosas ya. Tal vez nunca lo hicieron. 10 minutos después, se levantó. Se enderezó los puños. Y salió por la puerta. Sin tocar el té. Me senté después de que se fue. El silencio en el departamento se sentía más pesado de lo usual. Todavía podía oler su colonia en el aire. A veces me preguntaba si esto era simplemente como se suponía que era la vida con un alfa. Estructurada, fría, eficiente. Otros omegas parecían soportarlo. Tal vez yo simplemente no me estaba esforzando lo suficiente. Picoteé la comida que hice para él. Todavía estaba tibia. Ahora, esa noche, asistimos a una de las galas corporativas de Dorian. Estos eventos eran parte regular de nuestro calendario. Cenas donde los alfas hablaban sobre tendencias de mercado y promociones. Y los omegas se sentaban a su lado, como accesorios pulidos. Usé el traje azul marino que Dorian escogió para mí el año pasado. Todavía me quedaba. Eso era suficiente. El lugar era un jardín en la azotea, iluminado con instalaciones doradas, y lleno del aroma sutil de otras parejas vinculadas. El calor de tantos alfas en un lugar siempre era un poco abrumador, incluso con bloqueadores de aroma en capas bajo mi cuello. La mano de Dorian descansaba ligeramente en la parte baja de mi espalda, mientras nos movíamos por la multitud. Era un gesto practicado, suficiente para señalar posesión, sin calidez. Isen, este es Paul Landon, VP de Operaciones Tecnológicas, dijo, gesticulando hacia un alfa de hombros anchos, con una sonrisa confiada. Mi pareja, agregó casi como una idea tardía. Asentí cortésmente. Mucho gusto. Paul me miró y dijo, tienes suerte, Isen. Dorian habla de ti como si estuvieras hecho de cristal. Sonreí ante eso, aunque no sabía qué significaba. Seguimos adelante. Dorian hizo la mayor parte de la conversación. Cuando alguien preguntó cómo pasaba mi tiempo, él respondió por mí. Estaba descansando, manteniendo la casa unida, o tomando un espacio del trabajo. Nunca mencionó que no había estado durmiendo bien, que había estado despertando con náuseas, que me había desmayado una vez la semana pasada. Pero no le dije a nadie. No era cristal. Era algo transparente. Más tarde, mientras discutía una fusión con otro alfa, me paré junto a la mesa de postres y observé el horizonte de la ciudad. Por un momento, olvidé dónde estaba. Olvidé que estaba parado junto a alguien poderoso, admirado, alguien que realmente no me había mirado en toda la noche. Dorian se acercó justo antes de irnos. Trata de no verte tan cansado la próxima vez, dijo en voz baja, ajustando sus mancuernillas. La gente lo nota. Asentí. Me besó la sien, frente al ballet. No me estremecí. La siguiente mañana, mi cuerpo se sentía mal. No era solo fatiga. Mis articulaciones dolían. Y había una presión extraña detrás de mis ojos. Intenté hacer el desayuno,
pero mis manos temblaban. Cuando sostuve la sartén, me senté y esperé a que pasara. Dorian ya se había ido. Su aroma era débil en el aire, como el regusto de algo estéril. No sabía si tenía un vuelo temprano, o simplemente se escabulló en silencio. De cualquier manera, estaba solo. Para el mediodía, la fiebre había comenzado. Revisé mi temperatura 2 veces. Primero, marcó 38 grados. Luego 38.8. Bebí agua. Me acosté en el sofá. E intenté respirar lentamente. La náusea llegó después. Y no pude mantener nada adentro. Mi piel se sentía caliente y apretada. Recogí mi teléfono. Y llamé a Dorian. Sonó 6 veces. Luego fue al buzón de voz. Esperé 1 hora. Llamé de nuevo. Sin respuesta. Para el tercer intento. No dejé mensaje. ¿Qué diría siquiera? Creo que algo está mal conmigo. Por favor, ven a casa. En cambio, me acurruqué en el piso. Frente al baño. Era el lugar más fresco del departamento. Mi cuerpo estaba temblando. Se me ocurrió de una forma confusa, que si algo serio estaba pasando, nadie lo sabría. No por horas, tal vez días. Pensé en llamar a servicios de emergencia. Pero dudé. No porque no pensara que lo necesitaba, sino porque no estaba seguro. Si debería molestar a alguien. Eso es lo que la vida con Dorian había hecho conmigo. Me hizo cuestionar si pedir ayuda era egoísta. Eventualmente, abrí la aplicación de emergencias. Y presioné el botón. Todo después de eso vino en destellos. Luces brillantes, manos frías. Voces haciendo preguntas que no podía responder. Una máscara presionada a mi cara. Y luego nada. No recuerdo llegar al hospital. Volví a mí mismo. En una habitación borrosa y estéril. Con máquinas zumbando a mi lado. Y algo afilado pegado en mi brazo. Las luces arriba eran demasiado brillantes. Mi garganta dolía. Mi cuerpo se sentía como si hubiera sido drenado y llenado con arena. Una enfermera notó que estaba despierto. Sonrió, amable y profesional. Estás en la UCI. Colapsaste por falla inmunológica inducida por estrés agudo. Tu sistema se apagó tratando de regular todo a la vez. Preguntó si tenía algún contacto de emergencia. Parpadeé hacia ella lentamente. Mi esposo, Dorian, dije. El nombre salió como de alguien más. Revisó un portapapeles. Intentamos contactarlo cuando llegaste. Sin respuesta. Mi estómago se retorció. No por la fiebre, sino por la oración. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 3 días. Estuviste inconsciente los primeros 2. La enfermera gentilmente colocó una pequeña caja de cartón en la mesa de noche. Alguien dejó esto ayer. Dijeron que eran vecinos. No dejaron nombre. Adentro había básicos. Una camisa limpia. Algunos bocadillos empaquetados. Un cargador de teléfono. Y mi cartera. No era la letra de Dorian en la nota. No había una en absoluto. Miré al techo por mucho tiempo. Después de que se fue, las máquinas seguían pitando. No lloré. No me sentí enojado. Solo me quedé ahí. Y traté de recordar. Cuando exactamente dejé de esperar algo. De mi alfa. El primer día completo que estuve despierto. No pude hacer mucho. Además de mirar al techo. Y escuchar las máquinas. Cada pocas horas. Una enfermera entraba. A revisar mis signos vitales. Siempre sonreía. Siempre preguntaba cómo me sentía. Siempre decía bien. Aunque no lo estaba. Mis brazos estaban magullados. De las 4 líneas. Mi aroma era opaco, rancio. Incluso se supone que los omegas sanan rápidamente. Pero cuando el estrés es constante, incluso un cuerpo de segundo género deja de intentar. Eso es lo que dijo el doctor. Mi sistema inmunológico había estado suprimiéndose durante meses. Eventualmente, simplemente se rindió. La habitación del hospital no tenía reloj. Pero podía decir que el tiempo pasaba. Por cómo la luz se desplazaba. A través de las paredes. El mediodía era lo más difícil. Ahí es cuando solía cocinar. Ahí es cuando Dorian llegaba a casa. Entre reuniones. Para cambiar trajes. O recoger algo que olvidó. Siempre olía a jabón de hotel. Y aire acondicionado. Solía encontrar eso reconfortante. Ahora me daba náuseas. Una enfermera entró durante la tarde. Tenía un portapapeles. Pero no estaba revisando signos vitales. Estás lo suficientemente estable para el alta en 1 o 2 días. Dijo.
Necesitarás descanso. Descanso real. Baja estimulación. Bajo estrés. ¿Tienes un lugar para recuperarte? Dudé. Ella tomó eso como un no. No eres el primer omega que hemos tenido que viene así. Dijo gentilmente. Tu sistema no se apaga así de la noche a la mañana. No respondí. No quería hablar de alfas. O matrimonios. O que había salido mal. Esa noche, apagué mi teléfono completamente. No porque esperara un mensaje de Dorian, sino porque no quería ver. Que no había uno. Para la segunda mañana. Dejé de preguntar. Si alguien había llamado. Ya sabía la respuesta. La enfermera del turno matutino. Diferente de la anterior. Trajo sábanas frescas. Y preguntó si quería las persianas abiertas. Dije que sí. La luz ayudó un poco. No con el dolor, pero con la quietud. Al menos hizo que la habitación se sintiera menos como una caja. Dudó junto a la puerta. Eres Isen, ¿verdad? Asentí lentamente. Hay una política de registrar todos los intentos de visita. Solo quería que supieras que nadie ha registrado entrada. Sin mensajes, sin llamadas. No dije nada. Agregó. Esa caja fue dejada en la recepción por alguien que no dio su nombre. Solo dijeron que podrías necesitar un cargador y ropa. Miré la caja de nuevo. Todavía no había tocado nada en ella. Quien sea que la trajo. No había dejado un aroma. Probablemente Beta. Tal vez alguien del edificio. Tal vez un extraño. Que simplemente no quería que despertara a nada. Murmuré algo como gracias. Y la enfermera asintió. Antes de salir. Cuando se fue. Alcancé el teléfono. En la bandeja de noche. Miré la pantalla negra. Pensé en encenderlo. Pensé en los mensajes sin leer. Que no estarían ahí. En cambio, lo dejé. Y empujé la caja a un lado. Me recosté. Y cerré mis ojos. Era un omega vinculado. Por 4 años. A un alfa respetado. Había colapsado por estrés. Había estado en la UCI por días. Y todavía estaba aquí solo. Me dieron de alta un jueves por la mañana. La enfermera me entregó una carpeta. De instrucciones. Protocolos de descanso. Contactos de seguimiento. Y un supresor leve. Para el desequilibrio de aroma. Causado por el colapso. Dijo que podía solicitar servicios de apoyo específicos para omegas. Pero decliné. No quería papeleo. Atado a mi nombre. No quería preguntas. Salí del hospital. Con la caja del vecino misterioso. Y una factura impresa. Que no podía procesar completamente. El nombre de Dorian no estaba listado. En ningún lado. No como contacto. No como alfa de emergencia. No como facturación. No me había agregado a nada. Incluso después de años juntos. La realización se sentó en mi pecho. Opaca y pesada. El servicio de transporte me dejó. Afuera de nuestro edificio. Me paré en la acera por mucho tiempo. Mirando hacia arriba. A las altas ventanas de vidrio. Podía ver nuestro balcón. Todavía impecable, intocado, perfecto. Entré. El departamento estaba exactamente como lo dejé. Sin platos movidos. Sin ropa ida. Sin aroma que no fuera mío. Empaqueté en silencio. Solo lo esencial. 3 días de ropa. Mi identificación. Una foto de cuando todavía estaba en la escuela. Antes del vínculo. Antes de que todo se convirtiera en apariencias. No dejé nota. Antes de cerrar la puerta detrás de mí. Me pausé en la entrada. Esperé. Casi esperando escuchar su voz. Sentir esa presencia alfa detrás de mí. Pero no había nada. Era como si nunca hubiera vivido ahí. Tomé el elevador hacia abajo. Caja en mano. Y no miré atrás. No tenía un plan. Solo una maleta. Un teléfono que todavía estaba apagado. Y el nombre de un vecindario. Que apenas conocía. Unos días antes de colapsar. Había pasado por una calle tranquila. Mientras esperaba una receta. Había una librería pequeña de usados. Con un letrero de habitación en renta. Pegado en la ventana frontal. Recordaba el olor a papel viejo. Y la escalera estrecha. Junto a la tienda. Regresé ahí. Era temprano en la noche cuando llegué. El escaparate estaba tenue. El letrero volteado a cerrado. Pero la luz de la ventana de arriba. Estaba encendida. Toqué en el vidrio. Después de unos segundos. Alguien bajó. Abrió la puerta en silencio. Un beta, alto. En un suéter simple. Con mangas enrolladas. Su aroma era débil,
Neutral. Recuerdo eso más que su cara al principio. No dijo nada de inmediato. Vi el letrero la semana pasada, dije. Mi voz se quebró por desuso. La habitación todavía está disponible. Asintió una vez. Sí, pasa. El interior de la tienda era cálido, con luz de lámpara suave, y el aroma de páginas envejecidas. Me llevó arriba de las escaleras, a un pequeño pasillo, luego una puerta al final. Era una habitación básica. Una ventana, una cama individual, sábanas limpias. El tipo de espacio, destinado para alguien comenzando de nuevo. Pagaré un mes por adelantado, dije. No seré problema. No tienes que explicar nada, respondió. Su voz era pareja, calmada. Me dio la llave, sin preguntar mi nombre. Dormí mejor esa noche que en meses. La habitación era pequeña, pero era silenciosa. Eso fue lo primero que noté. Cuando desperté, sin zumbido de purificadores de aire de Dorian, sin pitido de alertas programadas, de paneles inteligentes. Solo quietud. La ventana daba a un callejón estrecho. Detrás de la librería, la luz suave entraba, a través de cortinas transparentes. Me senté lentamente, medio esperando que el mareo regresara. Pero no lo hizo. Mi cuerpo todavía dolía, pero la ausencia de ruido ayudó. Podía escucharme pensar de nuevo. Desempaqué la caja que traje. Solo ropa, un cepillo de dientes y un libro en rústica, que nunca terminé de leer. La habitación no tenía cómoda, solo un juego de estantes. Doblé mis cosas y las alineé ordenadamente. A media mañana, bajé. El beta, Aiden, aprendería después. Estaba detrás del mostrador, ordenando una pila de libros de segunda mano en rústica. Levantó la vista cuando me escuchó. Sin sonrisa, sin bienvenida forzada. Solo un simple asentimiento. Hay té en la parte de atrás si quieres. Dijo. Me pausé. Gracias. No había enmascaramiento de aroma en la tienda. No se estremeció ante las débiles trazas de estrés, todavía aferrándose a mí. No comentó sobre mi cara cansada, o el hecho de que no había hablado más de 10 palabras. Solo volvió a su pila. Me serví una taza de té y la llevé de vuelta arriba. Era ligeramente amargo pero tibio. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie preguntó si tenía un vínculo. Por primera vez en mucho tiempo. No era el omega de alguien. Era solo una persona. Con una habitación sobre una librería. Y ningún otro lugar donde estar. Me tomó 2 días más. Antes de preguntar su nombre. Estaba reabasteciendo un estante cerca del fondo. Parado en un pequeño banco. Cuando bajé a ojear. La tienda siempre estaba tranquila en las mañanas. La mayoría de los clientes venían después del almuerzo. O no venían en absoluto. Recogí un libro que reconocí. Algo que leí en la escuela. Y lo volteé sin realmente leer el resumen. Miró. Te estás acomodando. Ok, asentí. Sí. La habitación es cómoda. Bajó del banco. Y alcanzó otra pila. Bien. Una pausa se extendió entre nosotros. No incómoda, solo tranquila. No capté tu nombre, dije finalmente. Aiden. Asentí. Soy Isen. Eso fue todo. Sin apretón de manos. Sin preguntas sobre de dónde venía. O qué me trajo aquí. O porque un omega como yo. Vivía solo. Solo un nombre intercambiado. No preguntó sobre el desequilibrio de aroma. Que todavía llevaba. No preguntó si tenía pareja. Tal vez podía decir. Que no quería que me recordaran. En cambio, me entregó un libro. Prueba este. Es lento pero sólido. Miré la portada. Simple. Algo sobre memoria y reconstrucción. Gracias. Asintió. Y volvió a ordenar inventario. Esa era la cosa sobre Aiden. Nunca llenaba el espacio. Solo para evitar el silencio. No me trataba como si fuera frágil. O roto. O peor, una curiosidad. Podía estar callado. Sin ser observado. ¿Por cuánto duraría? Ese día. Leí las primeras 30 páginas. Y no me sentí cansado. Desperté temprano la siguiente mañana. No porque tuviera a dónde ir. Solo por costumbre. Mi cuerpo todavía se movía. Como si estuviera esperando órdenes. Que nunca llegaron. 4 años. Había construido mi rutina. Alrededor del horario de Dorian. ¿A qué hora se iba? ¿Cuándo comía? ¿Qué necesitaba después? Sin esa estructura.
Las horas eran más silenciosas, pero más vacías también. Abrí la puerta para bajar. Y casi pisé en ello. Una taza de té, puesta en un pequeño platillo, justo afuera de mi puerta. Sin nota, todavía tibio. Miré por el pasillo. Sin sonido, sin señal de movimiento. No era el tipo de té que Dorian solía beber. No estaba preparado a la perfección, o hecho de alguna mezcla cara. Solo té negro simple, ligeramente dulce, familiar de una forma, que me tomó desprevenido. Me quedé ahí por un minuto, sosteniéndolo en ambas manos. Aiden nunca dijo nada sobre ello después. Nunca preguntó si me gustó. Nunca buscó alabanza. Eso hizo más fácil aceptarlo. No era un gesto destinado a hacerlo verse generoso. Era solo algo tranquilo. Algo humano. Lo bebí lentamente junto a la ventana, viendo el cielo aclararse sobre el callejón. Por primera vez desde el hospital. Me sentí como si alguien hubiera notado que todavía estaba aquí. Comenzó con un goteo lento. Lo noté en la cuarta mañana. Bajo el pequeño lavabo. En la esquina de mi habitación. Solo un tap suave y rítmico. Contra la tina de metal. Intenté apretar la válvula yo mismo. Pero mis manos todavía estaban inestables. Mi agarre no era lo que solía ser. Pensé en ignorarlo. No era una fuga grande. Solo una cosa más, con la que podía vivir. Pero esa tarde, cuando regresé de una caminata corta, el sonido se había detenido. Me agaché para revisar. La válvula había sido reemplazada. Arandela nueva, trabajo limpio. Una pequeña llave todavía. Estaba en el piso, junto a un trapo doblado. No lo escuché entrar. No pedí ayuda. Solo lo arregló. Llevé la llave abajo al día siguiente. Aiden estaba desempacando una caja de donación detrás del mostrador. La coloqué en el borde del escritorio. Miró arriba. Luego asintió una vez. Sin charla pequeña. Sin preguntas sobre si sabía arreglarlo yo mismo. Gracias, dije en voz baja. No hay problema, respondió, ordenando los libros de nuevo. No dijo más. Yo tampoco. Esa noche, dormí. Sin el sonido del goteo. Ese pequeño silencio. Se sentía como progreso. Comencé a pasar más tiempo en la librería. No para hablar. Solo para sentarme cerca del fondo. Donde la luz de la tarde golpeaba los estantes. Y leer lo que pudiera cargar arriba. No se trataba de las historias. No al principio. Era la tranquilidad. La forma en que el tiempo pasaba. Sin presión. Noté algo después de la primera semana. Cada vez que devolvía un libro al mostrador frontal, Aiden lo reemplazaría con algo más. Al día siguiente, dejado afuera de mi puerta, envuelto en una funda de papel. Siempre el peso correcto, la longitud correcta, el tipo de historias, donde no pasaba mucho, pero la gente en ellas se sentía real. Una mañana, levanté la vista de una página y me di cuenta de que el sol se había desplazado por toda la habitación. No me había sentido mareado ni una vez. Comencé a despertar, esperando que el libro podría aparecer después. Aiden todavía no decía mucho, pero cada vez que pasaba por el mostrador, miraba arriba, y me reconocía, sin sonrisas forzadas. Solo un reconocimiento tranquilo. Había una especie de firmeza en ser visto pero no estudiado. No era Isen el Omega aquí. No era el esposo de alguien, o el fracaso de alguien. Era solo alguien a quien le gustaba leer. Y eso de alguna manera era suficiente. Sucedió mientras estaba a la mitad de un capítulo sobre un hombre que había olvidado cómo estar solo después de que su pareja se fue. No era el tipo de libro que usualmente me ponía emocional. No era trágico. Era solo honesto. El párrafo ni siquiera era dramático. Solo decía: abrió la ventana por primera vez en 3 meses. La luz dolió, pero no la cerró. Y por alguna razón, eso me rompió. No sollicé. No me desmoroné. Las lágrimas solo comenzaron. Lentas y sin sonido. Deslizándose por mi cara. Antes de que me diera cuenta de que estaban ahí. Mantuve el libro abierto en mi regazo. Mis manos todavía sosteniendo las páginas. Mi pecho se apretó, como si hubiera estado sosteniendo algo durante tanto tiempo, que olvidé que incluso estaba ahí. No escuché a Aiden subir las escaleras. No dijo una palabra. Solo entró silenciosamente a la habitación. Me miró una vez. Luego caminó. Y se sentó en el piso, junto al sillón.
No me tocó. No preguntó que estaba mal. No intentó consolarme. De la forma en que los alfas siempre hacían. Alcanzando como si se les debiera cercanía. Solo por estar presentes. Me entregó un pañuelo limpio y doblado. Y luego descansó sus brazos en sus rodillas. Mirando hacia adelante. Como si solo estuviera existiendo ahí conmigo. Era la mayor comodidad que había sentido en meses. Sin aroma de reclamo. Sin presión para explicar. Solo alguien sentado conmigo. Mientras lloraba. Sin una razón que pudiera poner en palabras. Unos días después de eso, me reí. No fue fuerte. Solo una respiración rápida por mi nariz. Media sonrisa. Apenas audible. Pero sucedió. Y me sobresaltó. Estaba leyendo otro libro. Que Aiden había dejado en mi puerta. Este era más tranquilo que el último. Lleno de humor seco. Y observaciones simples. Sobre gente que no sabía cómo pedir lo que necesitaban. Un personaje dijo algo. Sobre cómo tener 6 tostadoras. No arregla la soledad. Y por alguna razón. Dejé salir un sonido. Atrapado en mi garganta. Como si no estuviera acostumbrado al movimiento. Miré alrededor de la habitación. Medio avergonzado. Aunque nadie más estaba ahí. O eso pensé. Desde la escalera. Escuché un sonido suave. Tela moviéndose. Aiden estaba abajo. Organizando libros en estantes. No dijo nada. Pero cuando pasé por el mostrador después. Miró arriba. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Y por primera vez, sonrió. No del tipo que das. Para hacer que alguien se sienta mejor. Solo una sonrisa tranquila. Real. Como si lo hubiera escuchado. Como si lo hubiera notado. Pero no necesitaba convertirlo en un momento. Caminé arriba sintiéndome más ligero. Era el tipo de cosa que habría pasado desapercibida. En mi vida anterior. Con Dorian, las emociones solo importaban si eran convenientes. Manejables, contenidas. Aquí, incluso algo tan pequeño como una risa importaba. Y no me sentí culpable por tenerla. Abrí las cortinas esa mañana. Sin pensar en ello. Era un acto pequeño. Solo jalando tela. Dejando entrar la luz del día. Pero durante semanas. No lo había hecho, ni una vez. De vuelta en el departamento. Mantenía las cortinas cerradas todo el tiempo. La oscuridad hacía que el espacio se sintiera privado, protegido. Era lo único que podía controlar. Ahora, aquí en esta nueva habitación. Las jalé de vuelta. Y me quedé parado ahí por un rato. La luz era suave. Golpeaba el piso en rayas. Y calentaba la cobija en la cama. Me quedé ahí parado en mis calcetines. Bebiéndote de una taza astillada. Que Aiden había dejado. En el mostrador abajo. No dijo nada. Cuando pasé por él esa mañana. Pero asintió cuando lo miré. Un simple gesto de te veo. Comencé a cocinar de nuevo. No todos los días. Solo cosas pequeñas. Tostadas, sopa. Comidas tranquilas. Que no tenía que comer en un horario. A veces traía un plato extra abajo. Y lo dejaba en el mostrador. A veces se iba después. A veces no. Una tarde. Le pregunté a Aiden. ¿A qué hora cerraba la tienda? Levantó una ceja. ¿Estás tratando de ayudar? Solo quiero hacer algo útil, dije. Se encogió de hombros. Si quieres. Sin presión. Esa era la diferencia. Con Dorian, todo era una expectativa. Disfrazada de favor. Con Aiden, era solo una oferta. Podía decir no. No lo hice. La luz permanecía encendida. En mi habitación más tiempo ahora. Y cuando me iba a la cama. No cerraba las cortinas. Vi el auto antes de verlo a él. Era tarde en la tarde. La tienda apenas se había vaciado. Después de una corrida tranquila. 2 estudiantes. Una maestra retirada. Y una pareja beta buscando poesía. Estaba ayudando a Aiden. A organizar devoluciones. A mitad del pasillo de ficción. Cuando miré por la ventana. Ahí estaba. Un sedán negro estacionado. Al otro lado de la calle. Elegante, pulido. El tipo que no olvidas. Si has viajado en él. Cientos de veces. Conocía cada curva de ese auto. Sabía cómo siempre olía el aire adentro. Cuero y control de clima. Y la colonia de Dorian. Me congelé. Mis manos se quedaron. En el lomo de un libro. Que todavía no había organizado. Estaba recostado. Contra el lado del conductor. Mismo estilo de traje. Misma postura controlada. Como si nada hubiera cambiado.
Como si no hubieran pasado meses. Como si no hubiera desaparecido. Cuando más lo necesitaba. No entró de inmediato. Solo se quedó ahí, escaneando el edificio. Ojos escondidos detrás de lentes de sol, que reflejaban el letrero del escaparate. La misma librería por la que había pasado. Cuando todavía tenía un vínculo. En mi muñeca. Sentí a Aiden pararse a mi lado. Siguió mi mirada. No dijo nada. Tragué fuerte. Mi pulso era estable pero no calmado. ¿Lo conoces?, preguntó Aiden. Voz baja. Asentí una vez. Es mi alfa. No, era. Todavía no. Las palabras no se habían puesto al día. Con la verdad. Aiden no se movió. No dijo lo que pensaba que debía hacer. Solo esperó. Afuera, Dorian finalmente. Se quitó los lentes de sol. Y miró directamente a la puerta. No tocó. Solo abrió la puerta. Como si todavía tuviera el derecho. Entrando a la librería. Como si fuera un lobby. O una sala de espera. Como si yo fuera algo que había venido a recoger. Dorian siempre se movía. Como si fuera dueño de cada habitación. Eso no había cambiado. Miró alrededor una vez. Tomando los estantes. La luz suave. El mostrador gastado. Entonces sus ojos aterrizaron en mí. Isen, dijo. Como si mi nombre fuera una sorpresa. Me quedé parado cerca del fondo de la tienda. Libro todavía en mi mano. Aiden no se movió. De detrás del registro. Dorian comenzó a caminar hacia mí. Estaba en el hospital, dije en voz plana. Durante 3 días. Eso lo hizo detenerse. Solo por un segundo. No lo sabía. Sí lo sabías. Se veía incómodo. Por primera vez. Pensé que necesitabas espacio. No quería empeorar las cosas. No enviaste un mensaje. Ni una sola vez. Abrió su boca. Luego la cerró. El Dorian que conocía. Habría tenido una respuesta practicada ya. Algo que tenía sentido en papel. Pero no parecía tener una esta vez. Vine a hablar, dijo finalmente. En algún lugar privado. No hay nada que quiera decir en privado, respondí. Puedes hablar aquí. Miró a Aiden, que estaba observando en silencio. Pero no se había movido. A Dorian no le gustó eso. Estaba acostumbrado a tener el control. De un espacio, comandándolo. Esta tienda no respondía a él. Yo tampoco. Tomó una respiración. Como si estuviera ensayando. Y entonces comenzó a hablar. Dorian se acercó más. Bajando su voz. Como si todavía estuviéramos. En una habitación llena de gente. Que podría estar escuchando. Cometí errores, dijo. Lo sé ahora. Cuando colapsaste, cuando no aparecí, no estaba tratando de abandonarte. Pensé que darte espacio era lo correcto. No me di cuenta de que tan mal se habían puesto las cosas. No dije nada. Tomó el silencio. Como permiso para seguir. He estado viendo a alguien profesionalmente. Me han ayudado a entender lo que estaba haciendo. Cómo te estaba tratando. Eras más que solo parte de mi vida, Isen. Eres mi vida. Sé que nunca lo dije lo suficiente. Pero te amaba. Te amo. Sus palabras se sentían pulidas. Como piedras desgastadas suaves. De demasiado ensayo. Quiero arreglar esto, continuó. Podemos empezar de nuevo. Un nuevo lugar. Un vínculo real esta vez. No solo en papel. Si regresas, lo haremos de la forma que debió haberse hecho. Lo miré. Vi el traje hecho a medida. El reloj que le compré. Para nuestro 3er año juntos. El aroma que todavía usaba. El mismo que había elegido. Para eventos profesionales. No había cambiado. Solo reformuló. No fuiste al hospital, dije. Lo sé. Ni siquiera enviaste un mensaje. Estaba asustado, admitió. Y egoísta. Pero estoy aquí ahora. Estoy intentando. Asentí una vez. Lentamente. Realmente creía que eso debería ser suficiente. Cuando Dorian terminó, la habitación se quedó quieta. Me miró como si esperara algo. Tal vez lágrimas. Tal vez perdón. Tal vez solo una señal. De que la puerta no se había cerrado completamente. Así es como operaban los alfas como él. No escuchaban no. Hasta que se decía de 3 formas diferentes. Pero no estaba llorando. No estaba temblando. Me sentía claro. Lo miré. Realmente miré. Durante años, había memorizado esa cara. La forma en que su voz cambiaba. En reuniones. La forma en que su aroma se volvía afilado. Cuando estaba molesto.
Solía pensar que si solo lo entendía lo suficiente, importaría más. Pero al final, nada de eso me había salvado. Cuando caí, dije en voz baja: no me elegiste. Ni una sola vez. Su expresión parpadeó, como si hubiera escuchado las palabras. Antes de que lo alcanzaran, estuve en una cama de hospital durante 3 días, preguntándome si había hecho algo mal. Dejé nuestro hogar con una caja. Nunca preguntaste a dónde fui. Dejé que el silencio se estirara entre nosotros. Así que ahora, dije, haré la misma elección. Retrocedí. No con enojo. No con drama. Solo lo suficiente para decir: esto se acabó. Entonces me di la vuelta. Y me alejé de él. De lo que solíamos ser. De todo lo que una vez esperé. No siguió. Cuando alcancé el mostrador frontal, Aiden estaba ahí. Todavía detrás del registro. Todavía observando sin juicio. No dije nada. Él tampoco. Solo dio un asentimiento tranquilo. Como si hubiera estado esperando a que regresara a mí mismo. No miré por la ventana, para ver si Dorian todavía estaba ahí. Para cuando alcancé la cima de las escaleras, ya no importaba. La habitación se sentía exactamente como la dejé. Mismo libro en la silla. Misma taza en el alféizar. Cortinas medio abiertas. De la luz de la mañana. Cerré la puerta detrás de mí. Y me quedé quieto por un largo momento. Mi cuerpo no estaba tenso. No me sentía asustado o drenado. Solo cansado de una forma que se sentía ganada. Me senté lentamente. Y miré alrededor de la habitación que me había sostenido a través de las semanas más silenciosas de mi vida. El espacio no era mucho. Una cama individual, un estante, una silla junto a la ventana. Pero no exigía nada de mí. No esperaba que interpretara fuerza, gratitud o asociación. Solo me dejaba ser. Pasé una mano a lo largo del lomo del libro que había dejado sin terminar. El que Aiden me dio durante esa primera semana. De vuelta cuando apenas podía sentarme derecho. Sin sentir que desaparecería. Lo abrí a la página que recordaba por última vez. Y comencé a leer. Las palabras no se borraron esta vez. Mis ojos no picaron de agotamiento. El aire en la habitación todavía estaba seguro. No sentí como si tuviera que explicar algo. A nadie. No más. La última vez que leí este libro, todavía estaba viviendo en el departamento. Recuerdo haberlo dejado a mitad de un capítulo, distraído por una alerta de calendario. Para el próximo viaje de Dorian. Había planeado volver a él. No lo hice. En ese entonces, siempre pausaba mi vida para coincidir con su ritmo. Ahora, las páginas se sentían diferentes. No porque la historia hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. El personaje principal había pasado años creyendo que ser necesitado era lo mismo que ser amado. Solía asentir a eso, como si fuera obvio. Pero mientras volteaba la siguiente página, me di cuenta de algo más. Mejoró en el momento en que dejó de intentar ser útil. Leí lentamente, dejando que cada oración aterrizara. No era una trama dramática, sin confesiones arrolladoras, sin rescates repentinos. Solo alguien tratando de vivir, sin ser consumido por la órbita de alguien más. Había algo honesto sobre eso. Afuera de la ventana, la calle abajo estaba tranquila. La luz se había desplazado de nuevo. Tarde en la tarde ahora. La hora del día, cuando Dorian solía llegar a casa. O olvidar hacerlo. Pero aquí, nadie era esperado. Y aún así, alguien siempre aparecía. Seguí leyendo. Y por primera vez en mucho tiempo. No estaba esperando a que algo saliera mal. No escuché a Aiden subir las escaleras. Pero no me sorprendió cuando apareció en la puerta. No tocó. Solo se pausó. Como si revisara si quería compañía. Cuando levanté la vista y encontré sus ojos, di un pequeño asentimiento. Entró lento y casual. Y se recostó ligeramente contra la pared, justo dentro de la habitación. Sus mangas estaban enrolladas. Como siempre, su aroma era débil y estable. Neutral, anclante. Sostuve el libro. Finalmente lo retomé. Aiden no preguntó cuál. No preguntó por qué había dejado de leerlo. En primer lugar, solo dio la sonrisa más pequeña. Tranquila. Real. El tipo de sonrisa que no necesitaba ser devuelta. Pero de alguna forma me hizo querer hacerlo. Cerré el libro gentilmente.
poniéndolo en mi regazo. Creo, dije, que estoy listo para seguir leyendo desde aquí. Su sonrisa se profundizó. Solo un poco. Entonces cruzó la habitación. No demasiado cerca. Y se sentó en el piso. Junto a la ventana. Como lo había hecho el día que lloré por primera vez. Sin conversación, sin comentario. Solo presencia. El silencio no se sentía vacío. Se sentía compartido. La siguiente mañana. Abrí la ventana completamente. El aire fresco se movió por la habitación, llevando el aroma de papel y concreto mojado de lluvia. Abajo, podía escuchar a Aiden organizando libros. El suave crujido de madera. El ocasional pasar de una página. Sin prisa, sin horario. Hice té. 2 tazas esta vez. Cuando llevé la suya abajo, solo asintió. La tomó. Y siguió trabajando. No preguntó cómo me sentía. No mencionó la noche anterior. No necesitaba hacerlo. Volví arriba. Me senté en la silla junto a la ventana. Y recogí el libro de nuevo. Leí lentamente. No porque tuviera miedo de terminar, sino porque ya no sentía. Como si estuviera tratando de escapar de algo. Esta vida no era ruidosa. No se declaraba a sí misma. No reemplazaba lo que había perdido. No pretendía arreglar cosas. Solo existía. E hizo espacio para mí dentro de ella. No sabía lo que vendría después. Tal vez me quedaría. Tal vez ayudaría con la tienda. Tal vez eventualmente algo más crecería. Entre el beta tranquilo, que nunca me pidió ser algo más que presente. Pero por ahora, esto era suficiente. El libro, la luz, el espacio, y yo. Todavía aquí. Todavía eligiendo. Y ahí lo tienen, güey. Una historia sobre colapsar bajo el peso de ser el omega perfecto. Sobre despertar en un hospital después de 3 días y descubrir que tu alfa nunca contestó ni una sola llamada. Y sobre encontrar sanación no en grandes gestos o disculpas elaboradas, sino en una habitación tranquila sobre una librería, con un beta que te trae sin preguntar nada a cambio. Si esta historia te llegó al corazón, déjame saberlo en los comentarios. ¿Alguna vez has estado en una relación donde te sentías invisible, donde dar todo de ti mismo nunca fue suficiente? Cuéntame tu experiencia. Y si quieres más historias como esta, llenas de omegas que encontraron su fuerza a la quietud, de betas que mostraron que el amor verdadero no necesita gritar para ser real, y de segundas oportunidades que comienzan con elegirse a uno mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque tenemos muchas más historias esperándote. Historias de personas que aprendieron que estar solo es mejor que estar con alguien que te hace sentir invisible, de sanación que llega en tazas de té y libros prestados, y de nuevos comienzos que empiezan cuando finalmente dejas de esperar que alguien más te rescate. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces la persona que promete cuidarte es la que más daño te hace. Y a veces la sanación verdadera no viene con fuegos artificiales, sino con cortinas abiertas, té tibio, y alguien que te ve sin pedirte que seas nada más que tú mismo.